Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia, su puntualidad y queremos presentar el simposio de hoy. Solamente digo 3 palabras. Si no hubiera sido radiooncóloga, hubiera sido cardióloga. Entonces, ahí está la verdadera causa de este interés. Dejamos al doctor Marco Antonio Peña Duque para que nos haga las presentaciones. Muchas gracias a la Sociedad de Médicos de Médica Sur, a su mesa directiva, gracias Adela por la presentación, y obviamente al doctor Arturo Mendoza como presidente de la sociedad. Agradezco la invitación. Esta es una sesión que estamos viviendo, no sé, a lo mejor planeando desde hace como 6 meses. Alguna vez con Adela platicamos sobre el interés de ella de hablar sobre radioterapia en taquicardia ventricular. Es algo para mí realmente muy novedoso como cardiólogo. No tengo la más mínima experiencia en eso. Y creo que mis colegas cardiólogos tampoco, que van a hablar sobre otros temas ahora. Pero creo que es muy interesante. Vamos a hablar de una arritmia, todo el simposio en taquicardia ventricular, desde mecanismos fisiopatológicos hasta tratamientos con drogas y con otros mecanismos como ablación, por ejemplo. Y finalmente, Adela va a hablar sobre radioterapia en taquicardia ventricular. Esta es una arritmia que a veces hace el diagnóstico muy fácil, a veces no, pero que implica un riesgo hasta de muerte súbita en los pacientes. Yo creo que esa es la parte fundamental del simposio, cómo identificar a estos pacientes y qué tenemos de tratamiento. Bueno, vamos a empezar. Para mí es muy grato presentar a la doctora Lourdes Silva. Lourdes, bienvenida al simposio. Ella es cardióloga clínica y además con alta especialidad en electrofisiología y nos va a hablar sobre etiología y mecanismos generadores de la taquicardia ventricular. Lourdes. Hola, buena tarde. Muchas gracias igual a la sociedad, al doctor Peña Duque, por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Y efectivamente, pues hoy vamos a hablar de taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, justo ayer platicaba con una residente de cardiología y le enseñó un electro y le dije, taquicardia, QRS estrecho, regular, ¿cuáles son los posibles diagnósticos? Me dijo, es claro, el algoritmo nos lleva a taquicardia supraventricular. Y le dije, pues sí, es lo mismo que si me dices tienen una arritmia, ¿no? La realidad es que hablar de taquicardia ventricular no es hablar de una patología, es hablar de un síndrome, es hablar de un hecho eléctrico en el corazón, de un tipo de arritmias, pero incluye muchas arritmias. Y entonces, a mí me pidieron que hablara de etiología. Pero antes de hablar de etiología, creo que es importante definir de qué estamos hablando. Para empezar, porque dependiendo de dónde lo leamos, vamos a tener diferentes definiciones. Pero yo digo, vamos por lo simple. ¿Qué es taquicardia? Arriba de 100 latidos por minuto. ¿Qué es ventricular? Pues que se origina, genera o mantiene en el ventrículo. Y esto, hablando de arritmias, no es una definición anatómica, sino que es posterior a la división de las ramas de las de His. En las de His, aunque está en el ventrículo, se considera supraventricular. Y entonces, ahí está la definición. Y tenemos un trazo de taquicardia de QRS ancho, que es un trazo típico, de taquicardia ventricular. Pero resulta que no solo esto es taquicardia ventricular. Acá tenemos 3 latidos. 3 latidos ya es taquicardia ventricular en una definición convencional. Dependiendo de los estudios, pueden alargarlo a 16, pero 3 latidos se considera taquicardia ventricular. Y obviamente va a ser bien diferente el escenario clínico. Incluso tenemos este otro trazo, que si vemos, aquí todos los latidos son parejitos. Estos 3 van parejitos. Acá tenemos uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Y no es un paciente bigeminando, es una taquicardia ventricular. Tenemos otros donde la morfología cambia. O
donde cambia, este es un electro como muy típico de algo que se llama taquicardia helicoidal, porque es como si fuera la hélice del genoma, ¿no? Va como si fuera dando vueltas sobre su propio eje. Y tenemos incluso esto, que bueno, se podría salir de la definición. Esto no va arriba de 100 latidos por minuto. Y sin embargo, se considera una taquicardia ventricular lenta porque va a una frecuencia superior a la que debería de tener el ventrículo o ritmo ventricular. Y todo esto es taquicardia ventricular. Y entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de qué taquicardia ventricular tenemos, es el escenario clínico que vamos a tener. Y puede llegar un chavo que dice, es que me siento raro, a nuestra sala de urgencias, que todo el mundo reconoce, y que de verdad llega el paciente y dicen, pero es que está perfecto. ¿Qué puede tener mal ese paciente? Pero hay otro escenario clínico, donde es el paciente típico que vemos ya grande, con palpitaciones, que puede tener dolor en el pecho, falta de aire, que se siente mal, o al que no le han avisado que está muerto, que llega y decimos, se está muriendo, pásenlo a choque. O incluso, lamentablemente, muchos de los pacientes realmente no los vemos, porque se mueren antes de llegar al hospital. Todo esto es taquicardia ventricular. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de la frecuencia cardíaca a la que vaya la taquicardia, va a depender de el corazón, cómo está, de si tenemos una cardiopatía estructural previa o si el paciente tiene un corazón estructuralmente sano, y va a depender de la reserva del paciente, de si tiene otras comorbilidades, de la edad. Todo esto va a contribuir a dónde llega nuestro paciente. Y entonces, ahora sí, de estos tres, la realidad es que esto es muy independiente. Si tiene una enfermedad pulmonar, si normalmente está desaturado, obviamente va a tolerar menos una taquicardia. Pero frecuencia cardíaca de la taquicardia y cardiopatía de base va directamente ligado, ahora sí, con la etiología de la taquicardia. Y entonces, dije, taquicardia, etiología. Es lo más fácil. Hay un montón de enfermedades que causan taquicardia ventricular. Y dije, pero vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué es lo primero que les tengo que hablar si voy a hablar de etiología? Pues porcentajes, ¿no? Y busqué etiología y taquicardia ventricular. Cochrane me da una sola revisión y no habla de etiología de taquicardia ventricular. Ciertamente, dependiendo de los buscadores, hay un montón de ensayos clínicos, pero no en general. Es taquicardia ventricular en paciente con cardiopatía isquémica, taquicardia ventricular en insuficiencia cardíaca, taquicardia ventricular en pacientes jóvenes, taquicardia ventricular en portadores de desfibriladores. Sí tenemos muchos artículos de taquicardia ventricular y más que de taquicardia ventricular de muerte súbita. Incluso tenemos una guía de taquicardia ventricular y muerte súbita. Dos en realidad, porque también la AJA tiene. Pero bueno, estas guías, aunque no lo crean, hablar de etiología y de epidemiología lo hacen poco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un grupo muy diverso de patologías. Y entonces dije, bueno, a ver, vamos a buscar los porcentajes de las cardiopatías. Ni siquiera les puse bibliografía. Hay un montón de bibliografía. Muchos datos se contradicen, depende de cómo agrupen las enfermedades, pero hay muchos porcentajes, muchos estudios de cardiopatías en general. Algo un poquito más acorde con el tema, muerte súbita cardíaca. ¿Por qué? Porque la mayoría de las muertes súbitas cardíacas son por taquicardia ventricular. Y entonces aquí sí, de esto sí hay mucha bibliografía y muchos estudios nos dan diferentes porcentajes. En la previa, si se fijan, cardiopatía isquémica estábamos hablando alrededor del 60%. En general es lo que se considera. Muerte súbita cardíaca, cardiopatía isquémica eleva al 75%. La mayoría. De todas maneras, tenemos acá un 25% restante, que en realidad es un montón de enfermedades. Porque aquí me dicen 15% son miocardiopatías. Miocardiopatías no es una, miocardiopatías son varias. Aquí mismo ponen la dilatada, la hipertrófica y la arritmogénica. Y además, no solo es esto, que depende del grupo etario.
Dependiendo del grupo etario, es el comportamiento que vamos a tener. Mayores de 55 años, el 88%, 89% es cardiopatía isquémica. En pacientes menores de 35 años es solo el 17%. Y esto, insisto, de esto sí hay mucha estadística. Lo dividen por géneros, por edades, por países, por regiones. De eso tenemos mucha información. Pero no es sinónimo de taquicardia ventricular. Aunque les dije, la mayoría de las muertes súbitas cardíacas son taquicardia ventricular, los que llegan aquí fueron los que no logramos diagnosticar a tiempo o que con un tratamiento correcto se evitara la muerte súbita. Muchos de estos estudios incluso el diagnóstico nos lo dan por autopsia. Entonces, ¿qué pasa con la taquicardia subventricular? Que no nos mata. De esa es de la que no tenemos tanta información. Y si se fijan aquí, este moradito como más vivo, que aquí es el 1%, acá el 31%, resulta que son los que no sabemos. Y muchos de estos van a ser taquicardia ventricular, únicamente no se llegó a una etiología. Aquí lo dividen con ejercicio o no ejercicio, pero es lo mismo. Aquí es el 63% el que asumen que fue una arritmia, pero que no hubo un diagnóstico etiológico. Y entonces regresemos, taquicardia ventricular. ¿Y qué hice? Dije, yo quiero darles un porcentaje de qué es lo que está pasando en la taquicardia ventricular. Y me puse a buscar prevalencia de cada una de las enfermedades, incidencia de las taquicardias ventriculares en cada una de las enfermedades y hacer muchos gráficos. Y a lo que concluí fue esto. Resulta que cardiopatía isquémica por mucho va a seguir siendo la primera causa. Aquí estamos hablando ya de 80%, que la realidad es que puede subir más, pero 80%. Pero aquí estamos incluyendo las taquicardias ventriculares en un síndrome coronario agudo. El paciente que llega infartándose, que tiene una taquicardia ventricular polimórfica con inestabilidad hemodinámica. Y estamos incluyendo el paciente con cardiopatía isquémica crónica, ya tratado, que quedó con una FEBI de 45, que él realmente está asintomático, pero le ponemos un holter y tiene una tripleta y una taquicardia ventricular de 4 latidos en 24 horas. Realmente son escenarios muy, muy diferentes, pero todo esto nos engloba el 80%. Este otro 16% me sorprendió a mí, porque es algo que normalmente no consideramos. La hipertensión arterial es un factor predisponente para taquicardia ventricular. Y muchas veces el paciente va a ser asintomático, porque son taquicardias ventriculares muy cortitas. Ni siquiera las refiere. Y se dan cuenta a través de holters. Y definitivamente no es lo mismo que una taquicardia ventricular de un paciente que se está infartando y se está muriendo, pero resulta que sí tiene implicación clínica y que tendríamos que evaluar un poquito más si tenemos que hacer algo más con este paciente o no, porque en algunos no tenemos que hacer nada más. Y estos otros, estos 16 y 80%, en realidad el porcentaje, lo grande del porcentaje me lo da la prevalencia de la enfermedad. Son muchos pacientes que afortunadamente hoy por día se tratan adecuadamente y viven más. Y entonces, a lo largo de los años, pues vamos a tener más arritmias en estos pacientes. El otro 4%, si se fijan, es bien poquito. Y ahorita voy a hablar porque hice muchos gráficos. Pero que la realidad es que si dividimos ese otro 4%, pues tenemos, no sé por qué no se ve la lista de enfermedades completas, pero bueno, tenemos la displasia, la miocardiopatía ritmogénica, las taquicardias idiopáticas, que son las taquicardias de los tractos de salida, las taquicardias fasciculares, tenemos la sarcoidosis, la enfermedad de Chagas. Tenemos un montón de enfermedades que nos representan este 4%. Incluso las dilatadas aquí están, cuando era una de las principales causas. Y entonces, regresamos. ¿Pero qué tenemos que saber? ¿Qué vamos a hacer con el paciente? A fin de cuentas, uno estudia medicina para tratar pacientes y ayudar pacientes. Y entonces, no solo basta con saber, pues hay un montón de causas, ¿no? Tenemos que intentar poder decidir o poder identificar
de qué estamos hablando. Y esto mucho lo vamos a hacer de acuerdo a la presentación clínica. Cada una de las entidades, al menos de las entidades como típicas, tiene alguna peculiaridad. La primera, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Da en pacientes súper jóvenes y la mayoría es polimórfica y da haciendo ejercicio. Síndrome de QT largo. Depende del tipo de síndrome de QT largo, es el desencadenante de la taquicardia. Da igual en pacientes jóvenes, aunque ya no tanto, y como que la colita se va alargando y puede darnos en pacientes de 50 años. Igual es polimórfica, de hecho esta la típica es la helicoidal. Síndrome de Brugada. Da un poquito más tardío, da más en hombres y es polimórfica. Entonces, aquí también, siempre que vamos a ver un paciente, obviamente una cosa es el electro de la taquicardia y otra cosa es el electro basal. En síndrome de QT largo, el electro en sinusal va a tener QT largo. En síndrome de Brugada, el electro en sinusal va a tener patrón de Brugada, ¿no? Y bueno, dependiendo, este es el síndrome coronario agudo. Si se fijan, síndrome coronario agudo y cardiopatía isquémica crónica, obviamente la edad es más avanzada. Y aquí, a partir de Brugada, que es como muy claro que estas son polimórficas, estas otras, si se fijan, ya empiezan a combinarme. Me pueden dar tanto taquicardias monomórficas como polimórficas, aunque definitivamente hay un predominio de estas. Una muy típica cuando hablamos de taquicardia ventricular, aunque cuando lo vemos en la gráfica es súper poquito, la realidad es que la miocardiopatía ritmogénica, que antes se llamaba displasia ritmogénica ventrículo derecho, es una taquicardia muy, muy típica y que sí llegamos a ver. Y las taquicardias de tracto de salida, que son estas de acá que les decía, son las idiopáticas, estas en la gráfica yo puse que representaban aproximadamente el 1%. Sin embargo, si leemos el tema tal cual de taquicardias idiopáticas, la gran mayoría de artículos, de revisiones, de estudios, de capítulos, de libros, de lo que quieran, van a decir que es aproximadamente el 10%. ¿Esto por qué? Porque los estudios eran viejitos, porque solo consideraron taquicardias sostenidas, por algo, pero ahí es donde los porcentajes ya no dan, ¿no? Pero bueno, la realidad es que digamos que de las taquicardias que no son por cardiopatía isquémica o por hipertensión arterial, son de las más frecuentes y son de las más benignas porque son en corazones estructuralmente sanos y normalmente bien tolerados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para saber qué de esto es? ¿Por qué no queremos llegar en ese no supimos qué es? Pues porque tenemos que saber qué hacer con nuestro paciente. Y este algoritmo no me interesa ni que nos lo aprendamos ni mucho menos, pero el punto es, normalmente un paciente, vamos a intentar conseguir el electro de la taquicardia, obviamente para hacer diagnóstico. El doctor bien dijo, hacer diagnóstico de taquicardia ventricular no es fácil. Normalmente son taquicardias de QRS ancho, pero hay taquicardias de QRS ancho que son supraventriculares y hay taquicardias ventriculares que son de QRS estrecho. Pero bueno, electro en taquicardia. Electro sinusal, porque quedamos, la enfermedad muchas veces la vamos a ver en el ritmo sinusal. Y a partir de ahí podemos tener directamente el diagnóstico o tener que hacer otras cosas. Electro con derivaciones superiores para desenmascarar un Brugada. Tenemos que hacer ecocardiograma en cualquier paciente que tenga una arritmia o sospecha de una arritmia. Aquí ya es podemos, no tenemos. Podemos hacer pruebas más específicas justo para desenmascarar enfermedades que no estamos viendo. O ya ir a cosas mucho más complejas. Tenemos que tener un algoritmo, no quedarnos con tuvo una taquicardia ventricular, porque tuvo una taquicardia ventricular va a significar le doy amiodarona y no a todo hay que darle amiodarona. Entonces, si tenemos que llegar a la causa, ¿por qué? Pues porque a mí lo que me interesaría idealmente es que podamos diferenciar en cuál es, digamos, el sustrato, la causa, el mecanismo por el que se está generando o perpetuando la arritmia, para así poder tratarla. Las taquicardias con sustrato arrítmico tisular, le hace infiltración o fibrosis, cicatriz, son muchas.
Pero en estas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tratar el sustrato. Obviamente hay fármacos, pero tenemos que tratar el sustrato. Y si se fijan aquí, está la cardiopatía isquémica crónica, pero también está el síndrome de Brugada, que acaba siendo genético. Es una amplia variedad de enfermedades, pero el problema está en el miocardio. Tenemos otras que son idiopáticas. El corazón es estructuralmente sano, el miocardio es sano, la miofibrilla está bien, pero nos da taquicardia ventricular. En estas idiopáticas también tenemos que tratar ese sustrato de miocardio. Y ese no me voy a meter mucho porque yo sé que van a hablar de eso ahorita que hablen de tratamiento. Estas otras a lo mejor las olvidan un poco porque así somos los electrofisiólogos. Cuando el tema no es el miocardio, la cicatriz, ¿qué puede estar pasando? Isquemia aguda. ¿Y qué hay que hacer? Pues hablarle al hemodinamista. Tiene que resolver la isquemia para que se resuelva la taquicardia ventricular. Puede ser metabólico electrolítico, metabólico hablando más bien como de acidosis. La acidosis nos favorece arritmias ventriculares. Las alteraciones de magnesio, de potasio, nos favorecen arritmias ventriculares. Pueden ser fármacos. Todos los antiarrítmicos, todos, son proarrítmicos en mayor o menor medida. Catecolaminérgica, inflamación, genéticos. El chiste es que veamos cuál es la causa para definir el tratamiento. Y voy a dejar este electro aquí nada más 2 segundos. 16 años. Llega por palpitaciones de 1 hora de evolución. Hace 2 años tuvo palpitaciones muy diferentes autolimitadas, le dieron propafenona, nunca se llegó a diagnóstico de nada, le quitaron propafenona y estaba bien. Y realmente no tiene ningún otro antecedente. No tiene comorbilidades y no hay ningún antecedente en la familia. Gracias, doctora Silva. ¿Qué hacemos con el electro? Al final lo podemos otra vez presentar y una discusión aquí. Veo cardiólogos y veo también internistas, en fin. Podemos ver qué hacemos con este electro. Como ustedes ven, las causas de taquicardia ventricular son múltiples. Eso fue para mí una extraordinaria exposición, Lourdes. Muchas felicidades por eso. Vamos a pasar ahora al tratamiento. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos una taquicardia ventricular? Le damos fármacos, hacemos un tratamiento con ablación, combinamos los 2 métodos. ¿Cuál sería el de primera línea? Y para esto está como invitado el doctor Diego Neac de la Vega, que es cardiólogo, además con alta especialidad en electrofisiología. Diego, bienvenido. Sí. Okay. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad de Médicos, muchas gracias al doctor Peñaduque y gracias a ustedes que están aquí para ver justamente este simposio de taquicardia ventricular que cobra importancia, ¿no? Porque es una arritmia que para nosotros, incluyo cardiólogos, pero por supuesto electrofisiólogos, es la más compleja y retadora en cuanto a tratamiento. También tiene implicación pronóstica, ¿no? Y normalmente estamos hablando de pacientes complejos y graves. Y es potencialmente letal. No por nada está en el algoritmo de ACLS y son ritmos de paro, ¿no? De tal manera que la importancia de la etiología y la importancia de lo que habló justamente Lulú es que va ligado al tratamiento. Y el tratamiento lo podemos básicamente dicotomizar de cierta manera. En agudo y crónico, y básicamente el tratamiento agudo de una taquicardia de QRS ancho, que con toda probabilidad puede ser taquicardia ventricular, es la cardioversión eléctrica. Y esto tiene que ver con la estabilidad hemodinámica. Y tal vez vamos a enfocar un poco más la charla en el sentido del tratamiento crónico. De ahí tenemos muchas intervenciones, pero también lo podemos dicotomizar en farmacológico
e intervención, y específicamente ablación intracardíaca por catéter, que en un momentito más vamos a especificar qué es esto de ablación. Y las consideraciones clave, ¿no? Ya las tocó justamente Lulú. Las causas secundarias, causas reversibles y la enfermedad de base es justamente lo que lleva de la mano el tratamiento. Entonces no es nada más tengo taquicardia ventricular, sino el por qué dio taquicardia ventricular. Y también algo muy importante es que incluso cuando consideramos o tenemos bien identificado que hay causas reversibles, aún así en estos pacientes con causas reversibles aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Porque ya hay un sustrato adentro del corazón, ¿no? En el miocardio, en la parte eléctrica, que genera este tipo de arritmias. De tal manera que, a pesar de que son causas reversibles y aumenta la mortalidad, siempre al paciente se le tiene que evaluar de todos los ángulos. Y una intervención que no voy a tocar por cuestiones de tiempo, pero es el implante de un desfibrilador. El implante de un desfibrilador es un dispositivo intracardíaco, también hay subcutáneos, pero es un dispositivo tipo marcapasos, pero es un marcapasos muy especial, que lo único que hace es detecta y trata las arritmias potencialmente letales. Por supuesto, la taquicardia ventricular entra de esa categoría. De tal manera que no hay que olvidar que a pesar de que tenemos ablación, fármacos, no hay que olvidar que tenemos una estrategia que ha demostrado mejorar mortalidad en nuestros pacientes, que es justamente el implante del desfibrilador. Y hablando un poquito de qué es ablación, antes de meternos un poquito en el tema, la ablación es un tratamiento invasivo, es intervencionista, es un cateterismo, que en realidad es bastante seguro y por la tecnología que tenemos hoy en día, es altamente efectivo también. Tenemos algunos catéteres que son especiales, que ayudan a hacer justamente un mapa tridimensional en tiempo real del corazón y que justamente nos va a detectar de dónde viene la electricidad que está anormal en el corazón y ahí es donde tratamos. Y justamente tenemos otro tipo de información que es el sustrato que bien comentó justamente Lulú, que también ayuda a tratar o a localizar el sitio de donde venga esta taquicardia. El catéter de ablación, al menos un tipo de ellos, simplemente lo que hace es una ablación por radiofrecuencia, en donde se calienta la punta del catéter y entonces generamos una lesión programada en el endocardio para quitar estas células que son anormales o el circuito de la arritmia y digamos que es como una cauterización adentro del corazón. Este es un pequeño ejemplo, no quiero meterme mucho en tecnicidades, pero al final quiero que ustedes vean cómo nosotros podemos crear un mapa de colores, un mapa tridimensional, en donde nosotros podemos identificar perfectamente de dónde viene la arritmia, cuál es la electricidad en ese miocardio, dónde están los circuitos, dónde están los sitios de interés de donde venga la arritmia y, por supuesto, muchas veces cuando se induce la taquicardia ventricular, nosotros podemos mapear perfectamente dónde está este circuito eléctrico anormal. Y ustedes pueden ver aquí el catéter. Tenemos también la posición de catéter en tiempo real. Esto no es fluoroscopía, esto es un mapeo electroanatómico en tercera dimensión, con una precisión básicamente de 0.5 milímetros en la posición de nuestro catéter y con sensores de presión. Es por eso que hoy por hoy la tecnología para tratar la taquicardia ventricular y cualquier arritmia es altamente efectiva y, sobre todo, segura. Tenemos otros elementos como un electrocardiograma, tenemos obviamente las señales intracardíacas y muchas de las veces ocupamos un ecocardiograma intracardíaco, ¿de acuerdo? De tal manera que en este mismo paciente que se trató efectivamente por una taquicardia ventricular, tenemos un esquema de colores en donde podemos identificar cicatrices, podemos identificar tejido sano, podemos identificar dónde es por donde pasa probablemente el circuito eléctrico. Tenemos justamente mapas de activación en donde podemos ver por dónde pasa la electricidad, hacia dónde se dirige, qué tan lento pasa dentro del corazón. Y visualmente, la verdad es que es bastante bonito, pero visualmente lo podemos expresar de esta manera. Nosotros podemos hacer un mapa en tiempo real de la expresión eléctrica de la arritmia
en cuestión por medio de este tipo de sistemas, de este software y de este sistema electroanatómico. De eso trata la ablación, de hacer un mapa, de ver de dónde viene la taquicardia y, por supuesto, por medio del catéter, poder identificar los sitios susceptibles a hacer una ablación, a hacer unas lesiones endocárdicas. Ha demostrado ser exitosa en controlar, ¿no?, disminuir carga rítmica, prevenir recurrencias, disminuir descargas del desfibrilador, y llegamos a tener hasta un éxito del 70% en contextos adecuados y en contextos no tan graves, definitivamente. Pero incluso cuando tenemos a pacientes sin cardiopatía estructural, y Lulú ya lo mencionó bien, puede llegar a ser curativa. De tal manera que es una estrategia no como último recurso, es una estrategia, me gustaría decir incluso adyuvante a la terapia inicial, que probablemente sea farmacológica. De tal manera que, teniendo la parte ya de ablación, que es más o menos esclareciendo un poquito de qué es lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, tenemos una guía terapéutica, y es algo, en general, lo tratamos de simplificar de la siguiente manera. ¿Qué tipo de taquicardia ventricular tiene el paciente? ¿No? Siempre vamos a pedir el electro en taquicardia y siempre vamos a pedir el electro en sinusal. En sinusal nos da el diagnóstico, pero la taquicardia en sí, morfología, frecuencia, cómo inicia, además nos va a dar todos los datos para decidir hacia dónde llevar la terapéutica. Y lo otro, y muy importante, es nuestro paciente tiene cardiopatía estructural, sí o no. Y la verdad es que la cardiopatía estructural, pues ya vieron la lista gigantesca que presentó justamente Lulú, y es compleja porque cada uno de estos lleva una terapia específica. Pero si nosotros tomamos en cuenta esto, ¿no?, el tipo de taquicardia y si tiene o no cardiopatía estructural, ¿cuáles son los escenarios posibles? Vamos a ver dos que son los más frecuentes, por así decirlo. Primero, una taquicardia ventricular monomórfica en el corazón estructuralmente sano. Estructuralmente sano, ¿no?, quiere decir no hay un infarto, no hay miocarditis, no tenemos problemas en las válvulas, no es congénito. Y estos ya vieron que es frecuente, ¿no? 16%, ya justamente vimos el número. Y entonces tenemos algunos ejemplos como son las idiopáticas o justamente que vengan del tracto de salida del ventrículo derecho, las taquicardias fasciculares, recordar que los fascículos son un componente importante del sistema de conducción del corazón, y sobre todo, y lo que tenemos que evaluar es que no haya una disfunción ventricular asociada a esta taquicardia o a las extrasístoles. Eso nos lleva a un tratamiento. Y este es más o menos justamente el tratamiento que está indicado en estos pacientes. Recordar, taquicardia ventricular, corazón estructuralmente sano. Y ven ustedes cómo el nivel de evidencia de la ablación es muy superior. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de curar. Podemos no nada más controlar y bajar la carga rítmica. Se pueden curar los pacientes. Y me voy a ir del otro extremo. Amiodarona. Es muy fácil dar amiodarona. Vemos taquicardia, corre ese ancho, damos amiodarona y listo. No, de hecho es clase 3 bajo ciertos contextos. Si acaso, cuando tenemos disfunción ventricular, ojo, disfunción ventricular secundario extrasístoles o la misma taquicardia, ahí es donde puede tener cabida la amiodarona. De tal manera que este es uno de las grandes cosas que nosotros siempre estamos diciendo, ¿no? La amiodarona es muy buen antirrítmico, tiene muchos efectos adversos, pero es muy bueno, pero definitivamente incluso causa daño bajo ciertos contextos. De ahí en medio tenemos betabloqueadores, calcio antagonistas y flecainida o propafenona, ¿no?, por disponibilidad aquí en México. Aquí en este inter, si ustedes se fijan, realmente los betabloqueadores es lo que más indicado está. Y también es lo que también ha demostrado disminuir mortalidad, tanto en cardiopatía isquémica, falla cardíaca y demás. Entonces son el grupo de fármacos que más comúnmente se ocupan. Bien, hablando otra vez de estos pacientes, sintomáticas, dilatación de cavidades y disfunción ventricular, los llevamos a ablación. Esas serían las indicaciones. Obviamente resistentes a tratamiento farmacológico, ¿no? Podemos iniciar un fármaco en lo que tal vez proponemos una ablación o queremos dar chance un poco para ver si responde a tratamiento farmacológico, pero si no responde ya estamos pensando en el procedimiento. Y también preferencia del paciente.
¿Cuántos de nuestros pacientes les decimos, oye, vas a tomar un betabloqueador de por vida? Y muchos de estos pacientes dicen, yo no quiero tomar de por vida, tal vez un tiempo, o de plano, no quiero tomar. Prefiero intentar el procedimiento y poder disminuir la carga o, por supuesto, ser curativo. Si nos vamos a otro escenario, ¿no? Nos podemos encontrar con taquicardia ventricular monomórfica, pero con cardiopatía estructural. Y de ahí tenemos toda esta lista. Y el aspecto farmacológico en este grupo de pacientes, en este nicho de pacientes, pues depende de la etiología. De ahí la importancia de hablar de la etiología, justamente lo que tocó Lulú, porque de ahí es donde nosotros agarramos el tratamiento. Básicamente en estos pacientes, y hablando de forma frecuente, pues optimizar los tratamientos, optimizar el tratamiento de falla cardíaca, optimizar el tratamiento antiisquémico. Y aquí sí, ¿no? Betabloqueadores de primera instancia, pero por supuesto amiodarona. Y entonces en pacientes con cardiopatía estructural, en realidad la amiodarona es donde empieza a tener mucha mayor evidencia para control, pero no disminuye mortalidad. Ojo. Y en este tipo de pacientes hay algunas reglas generales para hacer el procedimiento de ablación. Pues primero, que sea sostenida, sintomática, recurrente, pero en pacientes que ya tienen el desfibrilador, pues ver que también tengan descargas repetidas de desfibrilador, una disfunción ventricular secundaria, una dilatación de cavidades secundarias a la arritmia. Estas son las reglas generales, pero cada vez que tengamos un paciente, tenemos que ir a buscar esto o tenemos que tener en cuenta esto para acelerar justamente el procedimiento. Por cuestiones de epidemiología, y ya justamente Lulú nos dijo, la enorme mayoría de taquicardia ventricular que vamos a encontrar en un corazón estructuralmente anormal, pues es cardiopatía isquémica, y entonces merece una mención especial. Y me voy a enfocar mucho obviamente, en tratamiento de ablación. Está indicada en prevención secundaria, cuando tenemos evidencia de la arritmia, no en un evento agudo, tal vez subagudo, y esto quiere decir dejar pasar cierto tiempo, ¿no? Del evento agudo, y sin importar la función ventricular, aunque claro, si genera disfunción ventricular, va a subir el nivel de evidencia. La ablación es preferible a escalar tratamiento médico. Esto ya está demostrado y todos los estudios que se generaron justamente para evaluar esto lo demuestran. Es mejor una ablación temprana a seguir subiendo dosis de fármacos cada vez más. Específicamente, por ejemplo, amiodarona. Empezamos a tener efectos adversos, empezamos a tener efectos indeseables y nada más estamos retrasando un tratamiento. Ahora, incluso la ablación, bajo ciertos contextos, ojo, puede ser antes del implante del desfibrilador, pero esa es la razón por la cual tenemos que evaluarlos, ¿no? En todos los ángulos. Y la ablación ya no es el último recurso como era hace algunos años. Ya es un tratamiento adyuvante que tenemos que pensar en el momento en que tenemos estos pacientes. Y les he comentado a lo largo de la charla ablación temprana. Ablación temprana, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues sin duda, en algunos contextos fibrilación auricular ya es una realidad, pero taquicardia ventricular también, primera línea. De ahí el Vanish 2 que salió justamente en noviembre del año pasado. Evaluó esto. Ablación profiláctica. Suena chistoso, suena raro hacer una ablación profiláctica, pero también ya lo están abordando. ¿Por qué? Porque tenemos estudios de imagen, tenemos dónde puede haber circuitos de arritmias e incluso ya estudios serios al respecto. Y este es justamente el Vanish 2. Lo estábamos esperando, salió en noviembre y vean ustedes cómo la ablación, ¿no? Disminuye, ¿no? Los objetivos primarios e incluso efectos adversos. Recordar que los fármacos siguen siendo una intervención terapéutica, tienen efectos adversos y efectos proarrítmicos. Y entonces, justamente, el procedimiento se vuelve mucho más relevante en estos pacientes. Profilaxis, nada más para comentarles hacia dónde vamos. Yo creo que no es el futuro, esto ya estamos ahí. Pacientes con desfibrilador, prevención primaria, cardiopatía isquémica más falla cardíaca no revascularizables, ablación por sustrato. Ablación por sustrato quiere decir hacer un mapa tridimensional del corazón y identificar en dónde el endocardio está enfermo, donde hay posibles circuitos de arritmia y con base en eso tratar el tratamiento. Obviamente con desfibrilador, pero sin duda como
como una primera línea. Hay algunos otros escenarios específicos que podemos estar aquí toda la tarde, sin duda. TBM polimórfica en corazón estructuralmente sano, debatible, ¿no? Brugada, ya vimos que puede tener cierto sustrato, pero para fines prácticos, ¿no? Serían síndrome de QT largo, QT corto, cada uno con una terapia específica. Taquicardia polimórfica en cardiopatía estructural, ¿no? Y muy importante, fármacos y electrolitos también, causas reversibles, ¿no? Buscarlas. Y por supuesto, la taquicardia ventricular, cualquiera de los dos, monomórfica o polimórfica, pero en el contexto de una tormenta eléctrica, que verdaderamente estos son los pacientes realmente más graves que podemos tener. Bien, nada más para concluir, la ablación no es para todos, ¿no? Pero sin duda, lo que se necesita es una reestructuración de nuestros objetivos terapéuticos individualizando al paciente. A veces no los vamos a curar, pero si vamos a evitarles idas a urgencias, síntomas, y vamos a mejorar calidad de vida con un procedimiento, yo creo que ya estamos ganando. Sin duda, pensar en un tratamiento simultáneo o adyuvante. Y la evidencia tiende a ir a lo temprano, incluso la profilaxis, ya lo vieron. Y todo esto, y lo más importante es evaluar de forma temprana al paciente. Porque si llegamos a detectar una taquimiocardiopatía, una disfunción ventricular o una dilatación de cavidad secundaria a una arritmia, la tenemos que tratar. Y la taquicardia ventricular no es la excepción. Y algo muy importante, los medicamentos controlan, no curan, ¿no? El control a expensas de una efectividad limitada con efectos adversos. Realmente tenemos que pensar en el largo plazo. ¿Qué es lo que prefiere el paciente? ¿Cuánto tiempo le vamos a dejar el fármaco? Si es un paciente de 15 años y le quedan 70 de vida, pues va a utilizar fármacos por 70 años. Hay que pensarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias por tu excelente presentación. Finalmente vamos a hablar sobre un tratamiento diferente, un tratamiento que los cardiólogos generalmente no sabemos. No tenemos experiencia en eso. Y para eso invitamos a la doctora Adela Printevín, que, bueno, Adela es académica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es NI2, por lo que tengo entendido. No sé si hace un año o 2 años fue admitida a la Academia Nacional de Medicina como miembro de número. Y es la jefa de radioterapia en Médica Sur, radiooncóloga, y además es internista. Adela, bienvenida y vamos a escucharte. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Bueno, en inglés se llama STAR, este tratamiento, que es la radioablación estereotáctica para arritmias. Efectivamente es un tratamiento no muy conocido, sin embargo cada vez más departamentos de radioterapia se están certificando o están intentando realizarlo ya que tiene buenos resultados. Probablemente la primera frase no sea la más conveniente para los cardiólogos porque dice que las tasas de recurrencia después de estas ablaciones puede ser de 40 a 50% según la literatura. Pero también disminuye la eficacia cuando no se puede llegar al sustrato de la taquicardia, como localizaciones intramurales profundas, o cuando el acceso del catéter se descarta por prótesis valvular o trombo intracavitario. Otra causa por la que no se hace son pacientes con múltiples comorbilidades o con compromiso hemodinámico, ya que es invasivo. Para los pacientes que tienen lesiones pequeñas, lo que ahora llamamos oligometástasis, pocas metástasis y que ya son curados porque tienen estas pocas metástasis pequeñas, utilizamos esta técnica que se llama radioterapia estereotáctica o ablativa corporal, se puede decir SBRT o SABR, donde administramos radioterapia externa muy focalizada a un blanco bien definido y a un volumen de tejido demarcado. Esto es lo que vamos a hacer para utilizarla en el corazón. Aquí en Médica Sur, por mucha buena suerte y porque contamos con muchas cosas muy modernas,
Tenemos aceleradores lineales que tienen los mejores avances en la imagen y además técnicas que consideran el movimiento. No vamos a considerar el movimiento cardíaco porque ya dijimos a qué frecuencia es, pero por lo menos el respiratorio para que el corazón se mueva de acuerdo a los movimientos diafragmáticos. Estos adelantos permiten este tratamiento en forma segura. Por supuesto, tenemos que tener esta imagen guiada, que ya vimos que al mismo tiempo que estamos dando el tratamiento, estamos haciendo una tomografía y unos aspectos dentro del mismo acelerador, como el colimador multihojas que conforma la zona que queremos tratar, y esto nos da una mejor precisión mecánica. Los primeros que hicieron esta intervención fueron los japoneses en el 2000, pero la verdadera publicación con la que se inició ya propiamente este tratamiento fue en 2017 por el doctor Kukulich, donde incluyó 5 pacientes. Y lo más importante desde entonces es definir el blanco. Y la identificación de este blanco solamente la podemos hacer con un equipo multidisciplinario. ¿Y estos quiénes son? Cardiólogos, electrofisiólogos, radiooncólogos y los físicos médicos. Los físicos médicos tienen que estar porque ellos son los que se encargan del control de calidad tanto del tratamiento como de cómo vamos a hacer el tratamiento. Entonces ya vimos esas imágenes maravillosas que nos mostró el doctor, donde tenemos que saber cuál es el sustrato dentro del corazón. Los cardiólogos electrofisiólogos nos pintan en una tomografía convencional este sustrato o este lugar donde tenemos que dar el tratamiento y lo damos. Entonces es importante que tengamos la identificación del blanco con todas estas formas. Yo no sé qué tanto se usa ahora el mapeo no invasivo con como chalequito, pero bueno, también hay geografía rotacional, una tomografía que puede ser, claro que simple y con contraste, la resonancia magnética que demuestra muchas cosas como sitios de hipomovilidad o sitios donde ya se encuentra completamente necrosis del mismo miocardio, o el mapeo invasor. Entonces aquí podemos ver cómo estas imágenes son muy fidedignas para que podamos decidir dónde vamos a dar el tratamiento en los pacientes con esta taquicardia ventricular. Entonces la plataforma indispensable para hacer este tratamiento es que se integren muchos tipos de imágenes. Ya vimos el estudio electrofisiológico, el estudio de resonancia, el estudio de tomografía en 3 dimensiones, sobre todo que se identifique dónde queremos dar la radiación, una delineación o contorneo por el cardiólogo, y lo más importante, como segundo lugar, además de la identificación del blanco, es verificar cuáles son las estructuras a las que no les debe de llegar una dosis de radiación que no sea tolerable. Y ya importar el tratamiento, nosotros contamos con este equipo que se llama TrueBeam y en ese lo podemos dar. Entonces, los pacientes elegibles, de acuerdo a la literatura, pues son los que tienen recurrencia a taquicardia ventricular a pesar de un medicamento antiarrítmico, que hayan fallado a la ablación por catéter, que no se pueda hacer la ablación por catéter por lo que ya dijimos antes, y que tenga al menos 3 episodios de taquicardia ventricular en los últimos 3 meses. El último diagnóstico fue taquicardiomiopatía prematura ventricular compleja inducida con falla antiarrítmicos, o sea, es un nombre muy largo, pero esa es la que como entidad particular también es de las elegibles. Entonces, el flujo de trabajo que se propone es que 2 a 3 semanas antes se determine cuál es el blanco que se va a tratar, y esto, como ya vimos, a través de múltiples imágenes o de estudios electrofisiológicos. Durante 1 o 2 semanas tenemos que hacer el contorneo del paciente porque lo tenemos que acomodar sobre la mesa del tomógrafo, inmovilizarlo lo más que se pueda, utilizar el método 4D, que significa que estamos tomando en cuenta el movimiento de la respiración, y eso contamos con todos esos aditamentos en el tomógrafo de radioterapia
porque además de que vamos a saber dónde lo vamos a tratar, tenemos que saber dónde está el esófago, dónde nacen las coronarias, dónde están otros sitios importantes. El día del procedimiento, lo ideal es que tengamos un electrocardiograma durante el tratamiento y que podamos checar cómo está el paciente durante y después del tratamiento. Y por supuesto, hacer un seguimiento por cardiología. Estos son solamente tecnicismos, pero se sabe que si damos más de 6 MVs, que son millones de electronvoltios que emite el acelerador, vamos a tener más efectos dañinos. Así que con 6 es suficiente. Los tiempos de tratamiento, ahí sí tengo que decir que en algunos tienen hasta 90 minutos y como ya les dije antes, el paciente muchas veces tiene que estar inmovilizado y esto puede ser mucho tiempo para él. Depende de la tasa de dosis, de la máquina que se usa, del tamaño del blanco y de la localización. Afortunadamente, como les digo, aquí en Medicasur contamos con un acelerador que tiene una forma de administrar 1,200 unidades monitor cuando la dosis convencional son 600. Entonces, podemos dar un tratamiento muy rápido. Por supuesto, es indoloro, es externo, no requiere procedimientos invasivos, excepto cuando el paciente tiene que ser sedado y eso es dependiendo de cada paciente. El volumen blanco es muy importante, que tenga un promedio de 70 mililitros y que no excedamos, como estos estudios que se mostraron, de 299, porque mientras más pequeño sea el sustrato, mejor le va a ir al paciente. En cuanto a los efectos adversos, que son importantes, por ejemplo, los tempranos, pues son fatiga, mareo, náusea, hipotensión y puede tener hasta una resolución espontánea. Sin embargo, las toxicidades tardías pueden ser importantes, de grados 2 hasta 5. El 5, que es el más grave, fue una fístula pericardio-esofágica, pero también puede haber otras fístulas, regurgitación tanto aórtica como de la válvula mitral y de derrames pericárdicos. Entonces, todo esto tenemos que considerarlo para poder proponer el tratamiento. Las causas de muerte después de haber utilizado la radioterapia, definitivamente la primera es la insuficiencia cardíaca. También puede estar asociado a sepsis y a otras que son ya con menos frecuencia. Esta no quiero que la vean con susto, nada más es para explicarles que ahora cada vez más podemos integrar estos daños que se hacen en los miocitos cardíacos y en las células del estroma. Y lo que se ve más importante es que se pierden los miocitos, hay una disfunción mitocondrial, una disfunción metabólica y todo esto lleva a una fibrosis. Este es el hallazgo principal que se encuentra después de la radioterapia y esto puede suceder hasta meses después. Entonces podemos encontrar que el mecanismo puede ser una expresión de la connexina o una regulación elevada de NaV1.3, que es el canal de sodio, pero todo esto reprograma electrofisiológicamente al corazón. Puede haber mejorar la fracción de expulsión y, como decíamos, lo tardío, que es meses a años, es una fibrosis con un bloqueo de la conducción. Aquí tampoco quiero que vean todo esto, pero sí se los tengo que decir porque existen muy detalladamente las restricciones que tenemos que tener en Grace, que es la dosis que utilizamos, para los órganos a riesgo, que ya dijimos que es el esófago, la médula espinal, las costillas, la piel, el estómago, el intestino, la tráquea, el pericardio y los pulmones. Hay otros artículos que por supuesto que incluyen muchas más estructuras, pero por lo pronto estas son las más altas, las más importantes y las que están siempre definidas. Esto, Stop Storm, es un acrónimo para este consorcio que se formó para todos los radiooncólogos que queremos hacer este tipo de tratamientos. Es europeo y los Estados Unidos también ya se unieron. Entonces, esta diapositiva y la que sigue, en realidad se las presento porque de verdad es una
Es un compromiso muy grande que se tiene para estos pacientes en no rebasar dosis, que vayan a dañar a las estructuras aledañas, en tener el compromiso de dar una radioterapia definida sin dañar, por ejemplo, a las arterias coronarias, a las válvulas cardíacas, a subestructuras cardíacas. Entonces tenemos que elegir el mejor tratamiento con la mejor técnica. También la dosis tiene que ser lo más homogénea posible en este pedacito de 70 mililitros. Normalmente se prescriben 25 grays. 30 grays es cuando se piensa que es una estructura muy profunda, pero casi nunca se da ya en estas condiciones. Y entonces tenemos que siempre saber que tiene que haber un cardiólogo al lado de nosotros, afuera del cuarto como nosotros, pero muy cerca para que veamos cualquier daño que pueda tener el paciente. Los resultados de este estudio muestran que esta taquicardia ventricular refractaria puede rescatarse por medio de la SBRT. Se juntaron 21 estudios con un 90% de reducción en las taquicardias ventriculares y la mortalidad de todas maneras siguió siendo alta a los 3, 12 y 24 meses. Sin embargo, se ve que se favorece tanto la SBRT post como pre cuando se utiliza este tratamiento y bueno, la sobrevida sigue siendo bastante buena con respecto a otros tratamientos. Entonces, un poco como conclusión, pues STAR es una modalidad de tratamiento prometedora para pacientes que padecen taquicardia ventricular refractaria al tratamiento estándar. Se asocia con toxicidad moderada, con una tasa temprana a 90 días de aproximadamente 10% de efectos adversos grado 3. Puede haber una mortalidad a un año del 27% y los pacientes experimentaron una marcada reducción de la carga de esta taquicardia. Entonces hay que tener más medidas integrales para interpretar todos los estudios clínicos y lo que les quería decir es que normalmente decimos que algunos pacientes responden en forma inmediata, a la primera semana ya casi no se encuentra nada, pero unos pacientes todavía después de 6 meses siguen teniendo algunos episodios hasta que se presenta la fibrosis de las cuales ya les hablé. Entonces les agradezco mucho su atención y estamos abiertos para preguntas. Vamos a ver si ponemos el electrocardiograma. Es la primera presentación. Sí. Pero antes de pasar al electro, primero felicitar a los ponentes por sus extraordinarias presentaciones. Realmente estaba yo viendo todo el desarrollo del simposio. Y este simposio perfectamente puede caber en un Congreso Nacional. De ese nivel fue lo que ellos nos transmitieron el día de hoy. Realmente es una lástima que no tengamos más asistentes. Yo creo que tenemos que hacer algo para promover más la sesión mensual, para que tengamos más aforo, porque realmente lo que se dice aquí es de altísimo nivel. Estamos hablando de especialistas que se dedican a eso, que hacen eso y que nos transmiten un conocimiento que no los puedes leer en libros. Yo creo que esa es la parte más importante. A ver, Ulu, ¿quieres explicar lo de tu electro? Rapidísimo. No sé si alguien quiera decir algo, opinar algo respecto al electro o caso. Yo sé que no hay mucho, pero 16 años, sana, y ya con esto, que tenemos que considerar asociado a dolor precordial e hipotensión, significa con inestabilidad hemodinámica. Seguridad. Efectivamente, el electro, si vemos B1, B2, es el patrón de Brugada, pero este es el patrón de Brugada en ritmo sinusal, no en taquicardia ventricular. Y entonces justo llegó esta paciente y dijimos, pues es que es un electro con patrón de Brugada. Pero la taquicardia ventricular no tiene por qué tener ese patrón. Le hicimos eco, le hicimos rezo y el corazón estaba estructuralmente sano. La taquicardia paró. No me acuerdo si le pusimos alvedolol o la cardiovertimos sinceramente,
pero la taquicardia paró. La paciente estuvo hospitalizada 3 días y no teníamos nada más. Yo, sinceramente, abogaba por ponerle un desfibrilador. El electrofisiólogo compañero abogaba por hacerle estudio electrofisiológico. Soy terca, entonces gané. Y le íbamos a poner desfibrilador. Y a la hora que voy a firmar el consentimiento para el implante de desfibrilador en una niña de 16 años, me dice, no, ya no voy a tomar pastillas. Resulta que tenían propafenona guardada. Y es un caso de intoxicación por propafenona. Entonces siempre, cuando tengamos una taquicardia ventricular, tenemos que descartar cardiopatía isquémica, es lo más común. Y tenemos que buscar otras causas que tienen un patrón muy típico, las idiopáticas, el Brugada. Pero siempre tenemos que empezar fuera de la caja. Cuando no tenemos un diagnóstico claro, buscar otra cosa. Muchas gracias, Lulú. No sé si tengamos 5 minutos para preguntas o ya se acabó el tiempo. ¿Sí, Arturo? Bueno, antes que nada, felicitarlos por la extraordinaria presentación, lo interesante, lo novedoso. Y bueno, pues es imposible en una sesión de 1 hora hablar de toda la cantidad de diferentes tipos de taquicardias ventriculares, pero lo más importante es cómo el diagnóstico y las novedades tan impresionantes como las que presentaron. Y algo que me tiene a mí muy impresionado es el hijo de un compañero nuestro, falleció súbitamente, un gran atleta, superatleta, a punto estuvo de irse a las Olimpiadas. En ese momento ya no estaba compitiendo, pero como quiera tenía una cardiomiopatía, no sé si dilatada o hipertrófica, no llegó a tanto, pero aparentemente hubo una muerte súbita relacionada con esto. Y aquí lo que se me ocurre y lo interesante, y lo platiqué con un cardiólogo experto en deporte, si en pacientes de este tipo se podría hacer un ecocardiograma preventivo para detectar este tipo de problemas y quizá prevenir arritmias de este tipo. Sí, muy interesante pregunta, Arturo. No sé, Diego o Lulú, si quieres contestar. El screening de cardiopatías para muerte súbita es algo muy debatido por la baja incidencia y por el bajo rendimiento diagnóstico que tienen distintas pruebas. Entonces, dependiendo de la escuela, dependiendo de los clubs, porque muchas veces son los clubes de fútbol, ¿no? Que pues van a asegurar a sus jugadores y tienen que asegurarse que no se van a morir. Hay diferentes protocolos. El único problema es ecocardiograma, en la mayoría están autorizados porque justo pues son no invasivos y la verdad es que no es costoso. O sea, comparado con la vida de un paciente, no es costoso, ya hablando de deportistas de alto rendimiento. No para cualquier persona, incluso no para cualquier persona que quiere correr un maratón, pero deportistas de alto riesgo sí. Sin embargo, lamentablemente el ecocardiograma no nos identifica muchas de las enfermedades que nos pueden llevar a muerte súbita cardíaca porque es tema más bien eléctrico. Bueno, estoy seguro que hay miles de preguntas en un campo tan extenso y pues nuevamente muchas gracias por la excelente presentación y pues los invitamos a la comida y bueno, pues ojalá hubiera más difusión y hubiera más gente. Esto queda grabado, lo pueden volver a ver y difundir con los compañeros que no pudieron asistir en esta ocasión. Doctor, ¿quiere? Muchas gracias. Me uno a las felicitaciones. Una pregunta para la doctora Silva. Me llamó la atención
que ya con una tripleta de extrasístoles ventriculares vamos a diagnosticar taquicardia ventricular. Yo tenía la idea que era con 4, pero bueno, si es ya ahora con 3, va a ser con 3. Lo que pasa es que en las pruebas de esfuerzo a veces llegan a presentar extrasístoles, dupletas, tripletas, y bueno, siempre a esos pacientes les pedimos estudios adicionales, ecocardiograma, Holter y valoración por un electrofisiólogo. Y la causa más probable pudiera ser cardiopatía isquémica. Me gustaría que nos explicara un poquito más, por favor. Justo, la realidad es que hay muchos patrones, puntos de corte diferentes en diferentes estudios. La realidad es que la mayoría de la literatura a partir de una tripleta considera taquicardia ventricular, y el punto es que una tripleta ventricular no es normal, no debería de suceder, y efectivamente la principal causa, sobre todo en pruebas de esfuerzo, es cardiopatía isquémica, pero hay diferentes ya estudios, algoritmos, recomendaciones, incluso más bien si es en recuperación, que también puede significar cardiopatía isquémica, si no hay otros datos considerando factores de riesgo, haciéndole Holter, que eventualmente dicen, bueno, sí tuvo una tripleta, pero no hay ni que darle medicamento ni que estarle haciendo más estudios o estudios repetitivos. Pero la mayoría de los estudios a partir de una tripleta se considera taquicardia ventricular. Pues muchas gracias. Cerramos la sesión. Yeah.